En Reno, Nevada, encuentran muertas a dos mujeres no identificadas. ¿Pueden unas pequeñas fibras conducir a su asesino? Un esqueleto, una bolsa de compras y un simple botón son las únicas pistas del investigador para identificar a una mujer y a su asesino. Un marinero es asesinado en una playa de Florida. Solo un rastro de neumáticos en la arena marca el camino hacia la justicia. Las pistas sobre un asesinato a menudo no se ven a simple vista. Pero ningún asesino puede escapar de las huellas delatoras de la culpa. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Reno, Nevada, es conocida como una ciudad para las apuestas. En febrero de 1995, alguien apostó que se puede asesinar sin dejar rastros. Un hombre busca cosas para vender en un contenedor de basura, cuando hace un macabro hallazgo. Al llegar, los oficiales de la policía de Reno recuperan el cuerpo de una mujer no identificada. Estaba casi completamente camuflado entre los desperdicios. Para la policía, el mito del asesinato perfecto se disipó hace mucho tiempo. Hoy en día, la ciencia forense puede lograr condenas basadas en las más mínimas pistas. Pero en este caso, el asesino parece querer arriesgarse. Pudo haber abandonado el cuerpo en el desierto donde nadie lo iba a encontrar. En lugar de esto, elabora un complicado paquete, visible debido a su tamaño, esperando que el contenedor se vaciara antes de que lo encontraran. La complejidad de la envoltura era inquietante. El asesino introdujo a la víctima en varias bolsas grandes de basura, que había cosido cuidadosamente dentro de un saco de dormir. Envolvió el paquete en plástico amarillo y lo ató con varias cuerdas. Los análisis preliminares de los restos fueron realizados por el investigador principal, el detective David Jenkins. Tal grado de embalaje fue inusual debido a su complejidad e inmediatamente nos sugirió que requirió de mucha preparación y de mucho tiempo para embalar el cuerpo. Y eso no es común cuando un cuerpo es abandonado. De inmediato, la elaborada envoltura dio a la policía varias pistas importantes. El asesino necesitó tiempo para envolver a la víctima como una momia moderna y de un laboratorio muy privado donde pudiera ejecutar su macabro trabajo. Para identificar el cuerpo, los detectives examinaron los informes recientes de personas desaparecidas. Uno de los casos les llamó la atención. Con fotografías familiares y sus huellas dactilares, la policía confirmó que la víctima era Catherine Powell, quien había desaparecido el viernes anterior al descubrimiento del cuerpo. Su desaparición fue reportada por primera vez el lunes siguiente, 2 días después cuando no se presentó a trabajar. La señora Powell era maestra de escuela primaria, una profesora muy popular. Era muy querida por sus alumnos y el resto del personal, así que de inmediato cuando fue reportada como desaparecida, hubo una sensación de urgencia tanto por su personal como por su familia, quienes sintieron que su desaparición era mucho más siniestra que solo una simple inasistencia al trabajo.
En su casa, los policías no vieron ningún signo de entrada forzada o de violencia. Pero cuando sus familiares vieron el apartamento, notaron que faltaban varias cosas, incluyendo una computadora portátil, una impresora, una cámara y su bolso. Mientras los detectives revisaban el apartamento, los investigadores forenses estudiaron minuciosamente la evidencia del contenedor. Si las envolturas contenían alguna pista sobre la identidad del asesino, los investigadores no pudieron encontrarla. Nunca vieron un caso como este antes. Y el nivel de atención que el asesino puso en los detalles los inquietó. Los investigadores se centraron en los restos. Las cuerdas y envolturas se conservaron para un análisis posterior. La policía ni siquiera estaba segura de cómo había muerto la víctima. No había nada que indicara un trauma fatal en su cuerpo. La ciencia forense tendría que contar la historia. Y para un ojo experto había muchas pistas que rastrear. El laboratorio forense del Tribunal del Condado de Washoe asignó el caso al investigador Rich Berger. En realidad no recuerdo haber asistido a una autopsia donde hubiera tal cantidad de rastros potenciales de evidencia en el cuerpo de una persona. Era evidente que en varias partes de su cuerpo había un grupo de cordeles azul verdoso y pedazos de cierto material ubicados desde los pies hasta la cabeza. Además de las fibras, Berger encontró una sola pieza de afeitar de metal enredado en el cabello de la víctima. Ninguno de estos rastros concordaba con las fibras o muestras recogidas en el apartamento de la víctima. La policía sospechaba que estaban vinculados con el asesino. El cuerpo de la víctima también mostró contusiones reveladoras. Al parecer, el asesino la ató, la amordazó y quizás la torturó. Las lesiones sugieren que el asesino era un hombre. Pero nueva información sugiere que no trabajó solo. Mientras los patólogos forenses continuaban reuniendo toda la evidencia física, el detective Jenkins chequeó los registros de tarjetas de crédito de Powell. Cualquier cargo reciente podía arrojar pistas sobre dónde había estado. Notó que su tarjeta se utilizó para comprar un equipo de sonido de $2,000 el 5 de febrero, el mismo día de su desaparición. El empleado dijo que había conversado con la mujer que compró el equipo. Ella afirmó ser Powell. Se identificó como la señora Powell. Quería comprar un regalo para su hija por su boda. Después de hablar con su familia, sabíamos que la señora Powell no tenía hijos. El empleado le dijo a la policía que esa mujer no encajaba con la descripción de la víctima. También recordó un detalle importante: el tipo de camioneta que la mujer conducía. Los detectives rastrearon a su dueño, un instalador de televisión por cable llamado David Middleton. Ese detalle nos permitió concentrar nuestros esfuerzos de investigación específicamente en un individuo, en lugar de solo en las circunstancias generales que rodeaban la desaparición de la víctima y el uso de sus tarjetas de crédito. La policía entrevistó a David Middleton en relación a Catherine Powell. Aunque hace poco había instalado el servicio de cable en su casa, dijo que solo hablaron brevemente. Afirmó no saber nada sobre su desaparición y asesinato o sobre su tarjeta de crédito. Pero la revisión de sus antecedentes reveló que Middleton era un criminal convicto y un ex oficial de policía. Mientras estaba de servicio en Miami, Middleton atrajo a una joven a su coche patrulla. La llevó a un lugar apartado y abusó sexualmente de ella. Despojado de su placa, Middleton cumplió 3 años de prisión. Luego de su liberación se mudó a Colorado y luego a Nevada. La novia de Middleton fue acusada de fraude por usar las tarjetas de crédito de Catherine Powell.
Pero debido a que la camioneta de Middleton fue utilizada en el crimen, la policía ahora tenía motivos para registrar su casa. Encontramos un arma de fuego y una escopeta. El señor Middleton, ahora en el estado de Nevada, era un criminal convicto que tenía prohibido por ley la posesión de un arma de fuego. La posesión de la escopeta era un delito grave. Pero si bien era motivo para arrestar a Middleton, no lo implicaba en el asesinato de Powell. La policía no encontró ningún tipo de evidencia que lo vinculara con el crimen. Middleton fue interrogado de nuevo. Esta vez cambió su historia. Ahora admitió haber iniciado una relación sexual con Catherine Powell. Dijo que estuvo con ella una noche, pero que se fue por una hora. Cuando regresó, estaba muerta. Se negó a ofrecer más información. Middleton era ahora el principal sospechoso en el asesinato de Catherine. Pero los investigadores no tenían evidencia real que lo relacionara con el crimen. En el Laboratorio de Ciencias Forenses del Condado de Washoe en Reno, las fibras que estaban adheridas al cuerpo de Catherine Powell no condujeron a los investigadores a ninguna parte. Desesperados en busca de pistas, examinaron de nuevo los hematomas en el cuerpo de la víctima. De inmediato se centraron en uno en particular. Tenía una inusual forma de media luna. Sospechando que era una marca de mordedura, el detective Jenkins buscó la ayuda del odontólogo forense Raymond Rosen. Vi solo algunas fotos de un cuerpo al que se le practicó la autopsia y pude notar un hematoma en la zona izquierda del pecho, casi hasta la axila. Era un hematoma que sobresalía de entre cualquier otra marca del cuerpo y tenía las características de una mordida. Confiando en que esta marca los conduciría al sospechoso, se practicaron rayos X e impresiones de yeso a los dientes de Middleton y se enviaron al Dr. Rosen. Se preguntaba con cuánta fuerza tendría que morder una persona para dejar un hematoma como el que estaba en la víctima. Se puede ver que queda una hendidura, no hay hematomas. Determinamos que hay que morder muy fuerte hasta que no se pueda soportar para crear una contusión. Así que, cuando vemos un hematoma en la piel, sabemos que hubo por lo menos más de 90 kilogramos de presión, que no es una situación agradable y que la persona va a gritar de dolor. Seguidamente, el Dr. Rosen comparó el patrón de mordida de Middleton con el hematoma en el cuerpo de la víctima. Colocó la radiografía de los bordes de la mordida sobre una fotografía con la marca de la mordedura. Los detalles de la radiografía coincidieron con el hematoma. Había un diente que tenía un patrón de desgaste y ese patrón también aparecía en el hematoma, así que fue una buena coincidencia. La marca de la mordedura confirmó que Middleton estaba con Powell cerca de la hora de su muerte. Un hematoma tan severo no era producto de un mordisco juguetón, pero tampoco era evidencia de asesinato. La policía necesitaba pruebas más concretas. Tan pronto las noticias del caso se difundieron, un informante anónimo llamó a la policía con una pista potencial. Middleton había alquilado una unidad de almacenamiento de gran tamaño en las cercanías de Sparks, Nevada. De inmediato se emitió una orden de allanamiento. Esa información fue importante, ya que por primera vez pudimos ubicar un lugar específico donde pudieron tener lugar las actividades que involucraron el embalaje del cuerpo y su ocultamiento. Una unidad de almacenamiento era un taller perfecto para un asesino. Incluso antes de que los detectives entraran a la unidad, ya sospechaban de toda la reciente actividad que tuvo lugar ahí. Los registros de las entradas obtenidos por el vicefiscal de distrito, Tom Viloria, mostraron con qué frecuencia Middleton visitó la unidad.
Bueno, descubrimos por el número de entradas, lo cual quedó registrado en ese centro de almacenamiento, que Dave Middleton entró muchas veces en esa unidad la noche del viernes que Kathy Powell fue secuestrada en su residencia. El sábado de nuevo, el domingo y el lunes, siendo la última entrada el martes en horas de la mañana. ¿Estaba la policía en camino hacia un magnífico armario o la guarida de un asesino? Sabían que su caso contra Middleton dependía de lo que encontraran allí. Al principio, la unidad de almacenamiento parecía normal. Estaba repleto de artículos personales. Y en cualquier otro lugar, la cinta adhesiva y rollos de cuerda habrían parecido inofensivos. Cuando encontraron el equipo de sonido que se compró con la tarjeta de crédito de la víctima, sabían que iban por buen camino. Luego encontraron los artículos que faltaban en la casa de la víctima. Pero la policía ya sabía que Middleton había estado en su apartamento. La evidencia de robo no implica asesinato. Las esposas eran quizás un recuerdo de los días de policía de Middleton. Pero los restos de la ropa interior de la mujer y una pistola eléctrica no eran tan fáciles de explicar, sobre todo a la luz de lo que encontraron después. Un refrigerador acostado boca arriba. La parte inferior del congelador fue cortada y le habían abierto a los lados agujeros pequeños e irregulares para el paso de aire. Al parecer lo habían modificado como para guardar un cuerpo humano. Arriba de la nevera colgaba un sistema de cuerdas y poleas lo suficientemente fuerte como para inmovilizar a un ser humano. Los detectives comenzaban a imaginar las perversiones que tuvieron lugar aquí. Esta era una cámara de tortura. En pocas palabras, el refrigerador colocado de espaldas casi sugería un ataúd. Pero la depravación de Middleton fue tan lejos como para asesinar. Los investigadores aún tenían que vincularlo a la víctima. En el refrigerador vieron pequeñas fibras azul verdoso y cabello humano. Como evidencia, proporcionaron una luz de esperanza en un lugar lleno de horror. El refrigerador fue llevado al laboratorio de criminalística donde Rich Berger analizó las fibras. Para él, los hilos en el refrigerador parecían coincidir con los encontrados en el cuerpo de Powell, y los marcadores genéticos de los cabellos eran consistentes con la víctima. Las fibras del cuerpo de Powell eran 100% de algodón, de un color azul verdoso, e igualmente los del refrigerador se componen de 100% algodón y son del mismo color. También el fragmento de metal del pelo de Catherine Powell coincidió con el metal y la pintura encontrada en el congelador modificado del refrigerador. El metal para afeitar encontrado en el cabello de la víctima coincidió con el de los burdos agujeros para el paso del aire. Los investigadores encontraron el vínculo que estaban buscando. La evidencia de rastro demostró que la víctima se encontraba en la unidad de almacenamiento de David Middleton. Los detectives ahora tienen una teoría de cómo murió. Los agujeros para el aire simplemente fueron insuficientes para mantenerse con vida y se asfixió. Mientras los investigadores lidiaban con los actos monstruosos de David Middleton, se enteraron que Powell pudo no haber sido su única víctima. El 9 de abril, un hombre estaba paseando a su perro en las afueras de Verdi, Nevada. Encontró los restos del esqueleto de un ser humano. Estaban amarrados entre cuerdas anudadas y bolsas de basura. La policía llevó los restos al laboratorio de criminalística.
Los expertos compararon el ADN con la muestra de un caso no resuelto de personas desaparecidas. Y hubo una coincidencia. Una verificación de los registros dentales confirmó la identidad de la víctima. Se trataba de Selma de Villa, quien trabajaba en uno de los casinos más grandes de la zona. Ella estaba desaparecida desde el 8 de agosto de 1994, el día exacto en que Middleton alquiló la unidad de almacenamiento. Las excesivas cuerdas, nudos y bolsas de basura que se encontraron en los restos de Villa eran iguales a los encontrados en el cuerpo de Catherine Powell. Los nudos también proporcionaron información sobre las últimas horas de las víctimas. La atención aplicada a los nudos mostró que ambas mujeres estaban vivas cuando fueron atadas de pies y manos y lucharon desesperadamente para liberarse antes de morir. Observamos específicamente los nudos de dos asesinatos diferentes y los comparamos, comprobando que se utilizaron los mismos tipos de nudos en ambos casos. El ADN de Villa fue comparado con los rastros de ADN encontrados en la unidad de almacenamiento de Middleton. Los resultados fueron irrefutables. Al igual que Powell, ella estuvo en la unidad. Pero también se encontraron los restos de ADN de varias personas allí. Si David Middleton era un asesino en serie, Powell y de Villa fueron las únicas víctimas encontradas. Mientras se preparaba el caso contra Middleton, pudo establecerse la secuencia de sombríos acontecimientos que llevaron a la muerte de Powell. Es probable que Middleton, trabajando como instalador de televisión por cable, tuvo acceso a su casa con el pretexto de revisar el servicio de cable. Luego la sometió y la llevó a su unidad de almacenamiento. Ahí fue atada, maltratada y confinada al refrigerador sin aire. En algún momento de esta tortura murió. Middleton metódicamente envolvió su cuerpo en bolsas de basura, lo cosió en un saco de dormir y envolvió el bulto con plástico de color amarillo atado con cuerdas. Por último, al amparo de la noche, se deshizo de los restos en el contenedor de basura. La policía tuvo la suerte de encontrar el cuerpo. Pero Middleton no pensó que un contenedor rebosante de basura iba a llamar no solo su atención, sino también la de un hombre en busca de sobras. Pero había sido astuto hasta cierto punto. La investigación evidenció el hecho de que Middleton instaló el servicio de cable en un apartamento cercano a la casa de Selma de Villa la semana anterior a su desaparición. Y el día en que de Villa desapareció, un vecino recordaba haber visto a Middleton cerca de su casa. El 15 de septiembre de 1997, el jurado condenó a David Middleton con 2 cargos por asesinato en primer grado. Sin la evidencia de ADN, sin las evidencias de rastros y fibras, sin la evidencia del metal, los expertos y, sobre todo, sin el testimonio de nuestro patólogo, no hubiésemos tenido ningún caso. Sin la evidencia de los rastros no tendríamos absolutamente nada. La evidencia fue tan convincente que Middleton fue condenado a 2 penas de muerte por inyección letal. Dave Middleton no es un asesino típico. Todo lo que puedo decir sobre este hombre, en comparación con la mayoría, es que sin duda tiene la inteligencia de un policía con la de un hombre de la calle. Y esa es una combinación muy peligrosa. Ya sea que un asesinato se haya cometido en una jungla urbana o lejos, en el campo, algún rastro del hecho va a quedar para ser contado. 22 de marzo 1988. En lo profundo de un bosque al sur de San Luis, se inició uno de los casos más desconcertantes que la patrulla de carretera del estado de Missouri haya presenciado jamás.
y tratamos de determinar si la tumba era reciente o de indios. Parecía tener poco tiempo. El caso involucró fragmentos de un esqueleto humano. ¿Se trataba de una muerte inocente de vieja data o era la víctima de algún monstruoso crimen actual? Haría falta usar algunas de las técnicas más especializadas de la ciencia forense para decidir. Los sargentos Don Biselli, William Conway y D.W. Wright fueron de los primeros en llegar a la escena. Recibí una llamada telefónica del guardabosques y me informó que había descubierto algunos restos óseos. Llegué al campamento de niños exploradores y me dirigí al lugar de los hechos. La investigación se inició 4 meses antes. Raimo Pitkänen, un topógrafo de Finlandia y antiguo explorador águila, fue contratado para levantar un mapa del campamento de niños exploradores. El 2 de noviembre de 1987 hizo un descubrimiento desagradable. Por temor a involucrarse, Pitkänen no informó sobre su hallazgo sino justo antes de su regreso a Finlandia. La Interpol hizo que las autoridades finlandesas contactaran al caballero en Helsinki. Llevaron a cabo una entrevista con él que nos fue enviada en finlandés, la cual tuvimos que traducir. Durante casi una semana, los investigadores registraron el lugar. No encontraron muchas pistas, un cráneo y una mandíbula inferior, algunos mechones de cabello oscuro y una variedad de huesos, algunos dispersos a varios cientos de metros de la tumba. Muchos mostraron marcas de dientes, una señal de que fueron masticados por animales. Es una tumba poco profunda. Los huesos, bueno, parece que no vamos a encontrar muchos. De hecho, en el perímetro exterior encontramos un par de ellos, que podrían ser parte de lo que tenemos aquí. Vamos a revisar bien. No es suficiente como para continuar ahora. Pero a medida que la investigación avanza, las pistas poco a poco empiezan a surgir, incluyendo una bolsa de plástico. Primero pensamos que pudo haber sido un cementerio indio, pero luego, cuando excavamos en la tumba, al encontrar la bolsa de servicios de mercancías y determinar que era probablemente de 1979 a 1985, encontrar eso en la tumba realmente nos ayudó. Había otra pista, una que al final podría acercarlos a la identidad de la víctima. Un botón de metal. Tenía un logotipo estampado en la superficie, Texwood. Las siguientes semanas fueron frustrantes para Conway y sus colegas. Las investigaciones preliminares sugieren que los restos quizás provienen de una mujer joven, de 25 a 30 años de edad, madre de 2 hijos o más. Con seguridad alguien informó sobre su desaparición. La víctima fue identificada primero como una mujer caucásica. Luego comenzamos a revisar reportes sobre mujeres caucásicas desaparecidas y encontramos unos cuantos que se ajustaban a la edad aproximada y al tamaño y peso del material que teníamos. De hecho, esta víctima podría ser especialmente fácil de identificar. Sus dientes estaban intactos. El cráneo y los dientes restantes no mostraron ningún trabajo dental ni señal de caries, lo cual es muy poco frecuente en nuestra sociedad, y pudimos descartar algunas de las personas desaparecidas que estábamos investigando. Pronto los investigadores descartaron a todas las personas desaparecidas de Missouri y las de media docena de estados aledaños. El esqueleto en el bosque no era de una persona desaparecida, o más bien nadie reportó a esta joven mujer como desaparecida. Los investigadores decidieron intentar otro tipo de enfoque. Contactaron al antropólogo forense Michael Charney de la Universidad Estatal de Colorado. Poseía un extraordinario talento para identificar personas a partir de los esqueletos más fragmentados. Con una habilidad casi milagrosa, a menudo podía determinar la edad y sexo, la raza, incluso reconstruir la apariencia facial de una persona desaparecida. Dije, espera un momento. Lo primero que noté fue que esta no es una persona blanca, es una persona oriental. Era alguien de origen mongoloide, amerindio, chino, japonés, esquimal o con esas características. Charney notó algo que los investigadores de la policía pasaron por alto.
Las personas blancas y afrodescendientes tienen rostros relativamente largos y estrechos. Aquellos de origen mongoloide o asiático tienen rostros más anchos. Mientras tanto, los investigadores de la policía estaban logrando avances por su cuenta con otra evidencia física encontrada en la tumba. Su atención se centró en aquel botón con el curioso logotipo de Texwood. Pensamos cuando encontramos el botón que iba a ser fácil identificarlo. Tenía inscrita la palabra Texwood. Llamamos a Texas, tratando de encontrar a alguien que pudiera saber. Encontramos todo tipo de fabricantes con los nombres Tex y Texwood en Texas, pero no hubo coincidencias. Finalmente llamamos a la aduana de los Estados Unidos y luego de un par de horas recibimos una llamada para que contactara a un agente en Nueva York, el cual me puso en contacto con el representante de Texwood, quienes fabrican los pantalones jeans vaqueros marca Levi fabricados en Hong Kong. Texwood vendía pantalones vaqueros solo en el lejano oriente, con cortes delgados diseñados específicamente para figuras asiáticas. El retrato policial de la víctima se hacía más claro. Y lo que era más importante correspondía con la imagen descrita por Michael Charney, una mujer delgada, asiática y de entre 25 y 30 años, madre de 2 o más niños. La probabilidad de que la víctima fuese asiática redujo drásticamente el campo de posibles víctimas. Pero, ¿quién era ella? De las muchas pistas investigadas por la policía, una implicaba a una persona desaparecida en Georgia, una mujer asiática. Los oficiales que investigaban el caso obtuvieron una foto de la mujer que enviaron a Charney. El enfoque de Michael Charney era simple en teoría, pero difícil en la práctica. Tomar una fotografía del cráneo y superponerla sobre la imagen de la posible víctima. La concordancia debe ser exacta si se logra una identificación. ¿Serían capaces Charney y su colega Anita Pittner de hacer coincidir las fotografías policiales con el cráneo encontrado en el bosque del campamento de niños exploradores? En este caso, si observamos los ojos y la nariz de cerca, la nariz aún no coincide, es demasiado ancha. La profundidad de la mejilla es muy grande o no lo suficiente en un lado. Los dientes no coinciden y el mentón aún está fuera de lugar. Después de intentar reorientar el tamaño y otras distorsiones, seguimos sin poder llegar a una coincidencia. Hasta ahora, casi todos los intentos para identificar a la víctima fracasaron. Charney hizo una última sugerencia: recrear el rostro de la mujer. La reconstrucción de un rostro a partir de un cráneo es una de las habilidades más especializadas y espectaculares dentro del arsenal de un antropólogo forense. Comienza con precisión matemática. Una colección de clavijas redondas de goma de diferentes longitudes se pega a un molde de yeso del cráneo. Las clavijas son puntos de referencia. Cada uno identifica el espesor de los tejidos blandos en determinados puntos de la cara. Seguidamente, las clavijas se conectan con tiras de arcilla para modelado. Poco a poco, la humanidad regresa. En las cuencas se colocan ojos de plástico y el cráneo vuelve a la vida. Modelando cuidadosamente, quizá frotando con una esponja húmeda, se le da textura a la piel. Un poco de pintura y una peluca negra van a completar la transformación. Por primera vez podemos vislumbrar a la víctima cara a cara. Al hacer una reconstrucción facial, no es tan importante que sea absolutamente precisa, pero que dé una idea de quién era la persona a alguien que esperamos pueda reconocerla. Cuando hacemos estas reconstrucciones faciales, por lo general es nuestro último intento. Ahora, ¿reconocería a alguien el rostro reconstruido por el equipo de Michael Charney? 24 de agosto. Una fotografía del rostro reconstruido apareció en el diario Despacho de San Luis. 3 días más tarde, 2 informantes afirmaron que la foto se parecía a una amiga, Ban Chi Naihaus. Una madre de 2 niños, era nativa de Tailandia. No la vieron desde finales de 1983. Ban Chi tenía un esposo, Richard Naihaus, un ex miembro del ejército a quien conoció en Bangkok durante la guerra de Vietnam. La primera vez que hablamos con el señor Naihaus, nos pareció un ciudadano honorable.
Tenía una linda casa bien cuidada, en fin, un distinguido ciudadano en un buen vecindario. Era empleado, un empleado remunerado a tiempo completo, estaba criando 2 hijos por su cuenta, asistían a la iglesia, eran muy buenos estudiantes. Nighthouse tenía una explicación para la ausencia de su esposa. En diciembre de 1983, él y Banshee tuvieron una serie de amargas discusiones. Ella insistió en dejarlo a él y a sus 2 hijos y regresar a Bangkok. Era una historia que los oficiales no creyeron del todo. La manera de resolver el asunto era eliminando a Banshee, tal como la víctima de la tumba en el bosque. Era muy colaborador. Me dio fotos de su esposa del álbum que podríamos usar si era necesario para la investigación. La fotografía no era ideal, pero Michael Charney hizo todo lo posible. Como cualquier fotografía, en el ángulo que sea, tienes que colocarla en los mismos 2 planos exactos. A pesar de las dificultades para adaptar la posición de la cara y el cráneo, al final Michael Charney no tuvo ninguna duda de que se trataba de Banshee. Cuando recibimos la noticia de nuestro laboratorio sobre que el Dr. Charney había encontrado coincidencias de las fotografías de Banshee y Nighthouse con los restos que recuperamos, el caso adquirió una perspectiva completamente nueva. Ahora sabíamos quién era nuestra víctima y también teníamos un buen sospechoso para comenzar, el señor Nighthouse. Los investigadores rápidamente descubrieron una serie de hechos incriminatorios. Richard Nighthouse y su esposa con frecuencia tuvieron violentas discusiones. Él tomó varios días libres en su trabajo en diciembre de 1983, en la época en que su esposa desapareció. Poco después, Nighthouse se divorció de Banshee y la eliminó como beneficiaria de su seguro. Y hubo un último descubrimiento incriminatorio. Al final descubrimos que fue líder de los niños exploradores, lo cual lo vinculó directamente con los restos encontrados en el campamento. Sabemos que participó en actividades de los niños exploradores con sus hijos durante muchos años. Para el momento, Richard Nighthouse era el principal sospechoso. Los investigadores decidieron invitarlo a un nuevo interrogatorio. Eligieron el momento con cautela. Un fin de semana cuando Nighthouse se encontraba en el campamento SF, cerca de donde el cuerpo de su esposa fue enterrado. Los oficiales informaron a Nighthouse que los restos que recuperaron se habían identificado como los de su esposa. Nighthouse admitió que empujó a su esposa, quien se cayó y se lastimó la cabeza. Cuando ella lo amenazó con llamar a la policía y dejarlo, llevándose a los niños, se inclinó sobre ella, puso la mano sobre su nariz y boca y la mantuvo así hasta que murió. Luego escondió su cuerpo en el congelador. La razón por qué no encontramos nada en los archivos de la computadora fue porque el esposo de la víctima jamás denunció su desaparición. Dijo que la llevó al aeropuerto y que regresó a Tailandia, pero en realidad él la asesinó. La mantuvo en el congelador de su casa durante 3 meses y luego la llevó hasta el rancho de los niños exploradores y la enterró. Richard Nighthouse fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Ahora está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. El tiempo y los elementos dañaron el cuerpo de Banshee, agregando dificultad para encontrar a su asesino. Pero incluso pocas horas pueden hacer la diferencia entre resolver un caso y perder su rastro para siempre. En septiembre de 1983, 2 amigos cerca de Jacksonville, Florida, se sorprendieron al encontrar el cuerpo de un hombre. Estaba acostado de lado, al pie de una duna de arena. Su cabeza presentaba heridas graves. Los investigadores de la oficina del alguacil de Jacksonville respondieron rápidamente. No encontraron ninguna identificación en el cuerpo. Las únicas pistas eran un palo de billar roto y un conjunto de pisadas que conducían a algunos rastros de neumáticos en la arena. La policía trabajó cuidadosamente para reunir y proteger toda la evidencia.
Las huellas de los neumáticos parecían la pista más prometedora para llegar al asesino. Tuvieron suerte de encontrarlas. La lluvia, la más ligera brisa o un paso en falso podían destruir las frágiles marcas. Preservar las huellas de los neumáticos requirió de conocimientos especializados. El mismo acto de hacer un molde podía destruirlas. La policía llamó al Laboratorio Regional de Criminalística de Jacksonville y al criminalista forense Ernest Hamm. La escena del crimen fue procesada con estos rastros en mente. Se fotografiaron las huellas de las pisadas y las de los neumáticos. Entonces hicimos un molde de yeso porque ese molde nos daría una verdadera imagen, una representación tridimensional del objeto que las hizo. El cuidado en el vertido fue crucial para evitar que el peso del yeso destruyera las huellas. Si las pruebas resultaban alteradas, un asesino podía salir libre. Después de que el yeso se colocó, se limpió el molde con cuidado. Ahora la policía tenía una reproducción tridimensional perfecta de las huellas de los neumáticos. Incluía los buriles y signos de desgaste que hicieron único a ese neumático. Pero millones de neumáticos ruedan hoy en día en las carreteras de los Estados Unidos. Parecía imposible para los investigadores encontrar el neumático que hizo estas marcas. Estudiaron el molde de yeso, tomando nota de las varillas y ranuras del diseño de la rueda. A pesar de las probabilidades de encontrar el neumático, le ofreció a los investigadores la mejor oportunidad de atrapar al asesino. Hacer coincidir la rodada con el neumático del vehículo de un sospechoso sería tan concluyente en la corte como una huella digital. Hamm revisó miles de fotografías en las páginas de la guía de diseño de marcas para encontrar el neumático que necesitaba. Mientras Hamm buscaba una pista sobre el asesino, otro corredor encontró una pista de la víctima. La cartera pertenecía a un marinero de 21 años que trabajaba en un barco atracado en la Estación Aérea Naval de Mayport, en Jacksonville. Un oficial de la nave fue llamado a la morgue. Confirmó que la víctima era Jeffrey Michael Russell. La autopsia se realizó en los restos de la víctima. Fue golpeado probablemente con el taco de billar encontrado en la escena. Este no tenía huellas dactilares que pudieran utilizarse. Después le dispararon en la cabeza a menos de medio metro de distancia. El patólogo recuperó una bala calibre .357 del cerebro de la víctima. Los compañeros de Russell dijeron que era muy querido y salió con sus amigos la noche que murió. La policía especuló que la víctima incluso pudo haber compartido una ronda de bebidas con sus asesinos. Fue visto por última vez saliendo de una fiesta, planeando hacer una parada para regresar a la base. Mientras la policía rastreaba los movimientos de la víctima, Hamm continuó su búsqueda ardua, intensiva de las marcas de neumáticos. Finalmente, después de revisar miles de imágenes, encontró el único neumático que coincidió con el molde. El rastro de la playa lo hizo un neumático que normalmente se usa en camionetas. Ahora la policía sabía lo que estaban buscando, aunque parecían no avanzar en su investigación. Encontrar una camioneta entre miles en el área de Jacksonville sería desalentador. Pero entonces la policía recibió un golpe de suerte que les ahorró cientos de horas. Un oficial respondiendo a una llamada sobre un robo detuvo una camioneta sospechosa. El conductor trató de huir, pero pronto fue detenido y arrestado.
Su nombre era Gregory Cockle. La policía inspeccionó su camioneta. Encontraron un arma debajo del asiento. Cockle era conocido por la policía. Era sospechoso por un caso de asesinato varios años antes, aunque nunca fue acusado. Pero su nombre salió a relucir más recientemente. La policía acababa de recibir una denuncia anónima sobre la cual Cockle se había jactado de robar y matar a un hombre en la playa. La pistola recuperada de la camioneta, un revólver .357, tenía el mismo calibre utilizado para matar a Russell. El oficial entonces se dio cuenta de que los neumáticos parecían similares a los involucrados en el asesinato de Russell. Hasta ahora, resolver el caso parecía una posibilidad muy remota. Ahora la policía tenía al principal sospechoso y posiblemente toda la evidencia para condenarlo. Para poder reafirmar los cargos, tendrían que vincularlo a la escena del crimen. La policía revisó los neumáticos para hacer esa conexión. Un oficial comparó el neumático delantero derecho de la camioneta de Cockle con una fotografía del rastro de las marcas. La forma en que lo describió erizaba la parte posterior del cuello. En realidad estaba viendo lo que le dije que iba a ver. El neumático era de la marca y modelo que estaban buscando. Pero la policía no estaba segura de si era el mismo neumático que dejó su huella en la arena. El trabajo de Ham no terminaba allí, aún tenía que encontrar la sección exacta del neumático que produjo la huella. Examinó cada pulgada de la huella del neumático en busca de cortes, gubias o desgaste que coincidiera con la porción capturada en yeso. Estas son las marcas que imprime un neumático mientras se conduce. Las mismas mostrarán una identificación positiva, son las que hacen único a este neumático. Pero cada milla recorrida desde la noche del asesinato agregó nuevas marcas de desgaste en el neumático y alteró las anteriores. Incluso si Ham tuviera el neumático exacto en su laboratorio, sería demasiado tarde para lograr una coincidencia perfecta. Un asesino aún podría salir libre. La policía de Jacksonville estaba armando un caso de asesinato basado en arena. Ahora se necesitan pruebas más contundentes. Después de un cuidadoso análisis, los investigadores encontraron marcas en el neumático de Gregory Cockle que coincidieron con el molde levantado en la escena del crimen. La policía necesitaba demostrar que el propio Cockle estaba allí. Esperaban que la .357 de Cockle fuera la pistola humeante que necesitaban. Si esta fue el arma exacta que disparó la bala mortal, los investigadores van a tener que demostrar que Cockle apretó el gatillo. Ham realizó 3 pruebas diseñadas para vincular el arma con el crimen. Nuestro primer examen es visual porque queremos ver si hay alguna otra pista en el arma antes de someterla a algún tipo de técnica de procesamiento, como en este caso, ya que se trata de una herida en la cabeza. Como es una herida en la cabeza a corta distancia, es posible que haya algún tejido nuevo en el arma. Pero esta prueba era un callejón sin salida. Ningún tipo de tejido o sangre se encontró en el arma. El siguiente paso fue examinar las huellas dactilares. El arma se sella en una vitrina y se expone a vapores de éster de cianoacrilato o pegamento común. Estos vapores se adhieren a las huellas dactilares, haciéndolas más fáciles de ver y comparar. Basados en las características individuales de las rugosidades, las terminaciones, las divisiones y los puntos, podemos hacer una identificación positiva de cualquier parte del cuerpo expuesta a la fricción de piel. Los vapores hicieron su trabajo en pocos minutos. La huella en la pistola se comparó con las huellas de Cockle cuando fue arrestado. Coincidieron de manera perfecta.
Esta huella digital solo demostró que Cocal sostuvo la pistola, pero no demostró que fue esa la pistola que disparó la bala fatal. Esto solo se puede determinar con una prueba de balística. Para compararla con la bala que mató a la víctima, la bala se coloca de lado a lado en un microscopio. El investigador alinea los patrones de estrías de ambas balas. Un monitor de video le permite ver los diminutos trazos en el plomo derretido. Si las marcas quedan alineadas, va a tener la prueba de que la misma arma disparó ambas balas. Y eso es precisamente lo que vio. Las marcas de estrías en ambas balas eran idénticas. Los investigadores encontraron el arma homicida. Mientras la fiscalía se preparaba para el juicio, los eventos de la noche final de Russell salieron a la luz. Mientras hacía la parada de regreso a la base, fue recogido por Gregory Cocal y un amigo. Pero en lugar de dejar a Russell en el cuartel, lo llevaron a la playa. Lo golpearon, le robaron el único dólar que tenía y luego Cocal le disparó. Los delitos cometidos por desconocidos a otros desconocidos son los más difíciles de resolver, pero las estrías en la bala, la huella digital y la huella de los neumáticos mostraron los rastros de la culpabilidad del asesino. El minucioso análisis forense los reunió para armar un caso sólido contra Cocal. Esa era el arma que disparó el tiro fatal. La huella pertenecía a la persona que se sospecha de haber cometido el crimen. La naturaleza azarosa, sin sentido del asesinato hizo que Gregory Cocal y su cómplice recibieran severas condenas. Los forenses demostraron más allá de toda duda que Cocal disparó la bala mortal. Fue condenado a muerte. Su amigo fue considerado cómplice de asesinato y recibió 14 años. Durante años, la evidencia más obvia se utiliza para resolver un asesinato. Hoy en día, los meticulosos métodos de recolección de la policía y el procesamiento riguroso de evidencias por parte de los expertos forenses están ayudando a asegurar que nada se pase por alto. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Un cardiocirujano parece haberse quitado la vida. Pero los investigadores ven algo diferente gracias a la ciencia forense. Para resolver el brutal homicidio de una mujer, los investigadores se valen de técnicas forenses que no habían sido inventadas. Pero el tiempo está en su favor. Un asesinato sin explicación se vuelve aún más desconcertante cuando dos marcas extrañas son halladas en la víctima. Pudieran significar nada, o todo. Aun cuando la escena de un crimen se parece a la portada de una historieta pulp, los investigadores deben descifrar lo ocurrido, al igual que los escritores que cuentan historias de crímenes reales. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Crímenes reales. El misterio empezó en una noche fría de febrero de 1996 en Sims Township, Ohio. El siempre puntual cardiocirujano Darrell Sutorius no cumple con sus visitas en el hospital por segundo día consecutivo. Los intentos de comunicarse con él son en vano.
Sus colegas llaman a la policía para que averiguaran si estaba bien. Buenas tardes. Queríamos saber si usted... Su esposa, Della Dante Sutorius, dijo que no sabía dónde estaba su esposo. No lo había visto en días. Pero eso no era inusual. Aunque vivían bajo el mismo techo, llevaban vidas separadas. A menudo pasaban semanas sin verse. La policía le preguntó si podían revisar la casa. Primero vieron si el auto del doctor estaba en el garaje. Cuando lo revisan, el motor estaba frío. No lo había manejado en varios días. Su búsqueda se detiene por un grito. Darrell Sutorius fue encontrado en una habitación del sótano. Debajo de su cabeza había un pozo de sangre. Un revólver calibre .38 destellaba en la alfombra. Después de dedicar su vida a salvar a otros, parece que el doctor se había suicidado. Su esposa de poco más de un año ahora era viuda. Atención, necesito que un médico forense venga a la escena. Los oficiales en la escena no pudieron ver que este era el inicio de un caso que sería leído por cientos de miles de fanáticos del crimen. Cuando las noticias de la muerte se difunden en las páginas de los diarios de Cincinnati, llaman la atención de la escritora de historias de crímenes, Aphrodite Jones. Estaba en la portada de todos los diarios y la gente hablaba sobre ello, así que fui y tomé los diarios del puesto de libros y dije, wow, esto es... De inmediato supe que era mi historia. Necesitaba esta historia. Me enamoré. Esta historia se convertiría en el cuarto libro de Jones. El caso Sutorius tenía todos los ingredientes: engaño, traición y muerte. En la escena, todo indicaba que la muerte era un suicidio. El arma es guardada y pruebas de pólvora en las manos de la víctima revelan que él disparó el revólver. Para entender por qué la víctima se habría quitado la vida, la policía interroga a su esposa. Della les dice que estaban separados. Las pocas veces que se había encontrado con su esposo semanas antes, parecía enfadado y deprimido. Tenía buenas razones. Oh, Dios mío. Darrell y Della discutían a menudo, más que todo sobre dinero. Para mantener la paz, acordaron vivir en pisos diferentes de la casa que compartían. Della creía que su esposo se había suicidado para no enfrentarse a un doloroso divorcio. Mientras Della decía su versión, los forenses hallaban una historia diferente en la escena. Aunque pudo haberse sentido en soledad, la policía no estaba convencida de que estuviese solo cuando murió. Los investigadores no estaban listos para declarar un suicidio. La policía encuentra una segunda bala incrustada en la alfombra. Cuando examinan la pistola, descubren que se habían hecho no uno, sino 2 disparos. Aunque parecía extraño, según el forense Carl Parrott, había ocurrido en casos de suicidio. Algunos suicidios incluyen múltiples disparos. En algunos existe un disparo denominado disparo de prueba. Se cree que la persona dispara el arma para saber cuán ruidosa es. Pero hubo otra pista que no podía ser descartada. Entre las salpicaduras de sangre había una mancha en el cojín del sofá. De acuerdo a la posición de la marca, no era probable que él la hubiese causado mientras caía. Sutorius no pudo haberse suicidado y luego manchado algo con su sangre. Parecía que alguien alteró la escena. Parrott también observó algo extraño en la posición del cuerpo. La mano derecha de la víctima estaba extendida desde el sofá justo encima del arma. Parecía que el revólver había caído de sus dedos, pero la mancha de sangre descartaba eso. En la palma de la mano había salpicaduras de sangre. Esto indica que la superficie de la mano estuvo expuesta a la
sangre que fue expulsada durante su último respiro. Pero la mano, ahora, estaba en esta posición. La posición de la víctima había sido cambiada después del disparo fatal. No había otra forma de explicar la sangre en su mano. La herida en la cabeza no se parecía a otras heridas de suicidio que el forense había visto. La entrada de la herida de bala estaba en la parte superior del oído derecho. Y la trayectoria era frontal, de 45.45 grados, y no era una herida de contacto. La herida de entrada estaba arriba detrás de la cabeza, y el arma tuvo que ser disparada desde una distancia. Las personas no suelen colocar el arma así. Es una posición incómoda, especialmente si estás abajo. No era lógico que un cirujano tan versado en anatomía se arriesgara a fallar el disparo. Ahora parecía que el doctor había sido asesinado. Las irregularidades en la escena eran incriminatorias, pero eso no bastaba. Primero había que probar que alguien más había apretado el gatillo. La sospechosa principal era la viuda de la víctima, Della Sutorius, pero no habría evidencia sólida. Muy poco, hace como... Para averiguar más sobre la relación de la pareja, los detectives hablan con amigos y familiares. El abogado del doctor declara que Darrell Sutorius tenía miedo de su esposa y quería terminar el matrimonio. De hecho, el mismo día en que su cuerpo fue encontrado, sus papeles de divorcio esperaban ser legalizados. Y creo que eso es. Esto contradecía lo que Della le dijo a la policía. O Sutorius había cambiado de opinión sobre el divorcio, o Della mentía. Tengo que terminar con esto. El caso en contra de Della se fortalecía. Se llama al asistente del fiscal en el condado de Hamilton, Tom Longano. La ciencia forense fue muy importante en el caso y el hecho de que ella había declarado que lastimaría a su esposo. También Darrell había dicho a familiares y amigos que tenía miedo por su vida, que Della había amenazado con matarlo. Parecía que Della había cumplido con sus amenazas, pero primero había hechizado a Sutorius. Los investigadores descubren que el solitario doctor la conoció a través de un servicio de citas y que solo 3 meses después se casó con ella, seducido por sus mentiras. La luna de miel duró poco. El estilo de vida ostentoso de Della Sutorius pronto se convertiría en páginas de violencia y engaño, al estilo de una novela policíaca. Ella fingía apellidarse Dante y a él no le importó. Ella decía que se había graduado en la Universidad de California y él nunca lo confirmó. Se hacía pasar por alguien que tenía enormes conocimientos de arte, etc. Él no le prestó atención. Sabía que ella se veía bien y que dijo que lo amaba y eso fue lo que le importó. Ella no tenía la educación universitaria que ostentaba. Y hasta que puso su mira en el doctor, siempre necesitaba dinero. Se había casado 4 veces antes, no 2 como había dicho durante su noviazgo. Había sido Della Hofer, Della Bayer, Della Bassett y Della Britton. Todos esos matrimonios terminaron en terribles divorcios. Su matrimonio con Sutorius parecía ir por el mismo camino. Las discusiones de Della con el doctor sobre dinero se hacían cada vez más amargas. Su resentimiento creció cuando la hija del cirujano anunció que se casaba. Della prohibió a Sutorius que pagara la boda de su hija. Ella tiene el derecho de tener la boda que quiere. ¡A mí no me importa! Della tenía una necesidad fanática de despilfarrar el dinero. Sin un acuerdo prenupcial, no ganaría mucho con el divorcio. Lo que yo quiero. Ellos no tenían mucho tiempo de casados y según la ley de Ohio, ella no era beneficiaria de un gran acuerdo económico. Por otro lado, si él moría de suicidio o de causas naturales, ella heredaría cerca de $1 millón. Evitar el divorcio beneficiaría a Della. ¿Pero mataría a su esposo? Quizás. Sin embargo, se necesitaba más evidencia para probarlo. Un vistazo hacia su pasado reveló su historial de violencia.
Había prendido fuego a un novio mientras él dormía. Amenazó a otro con un arma. Este tipo de violencia aumentó durante toda su vida. Pasó de solo lanzarle cosas a su esposo número 1, lanzar vajillas y esas cosas, a de repente, destruir propiedades como autos y otras cosas con el número 2, y luego destruir hogares y sacar cuchillos, y con el último esposo sacó un arma y apretó el gatillo en su cabeza. Estaba vacío, las balas no estaban, pero ella no lo sabía. No lo sabía, quería matar a David Britton. Él testificó eso. Ella iba a volarle la cabeza. En el caso de Darrell Sutorius, parecía que Della había tenido éxito en sus planes asesinos. Sí, estoy buscando un arma. ¿Puede mostrarme una? Los investigadores rastrean el número de serie del arma que mató al doctor. Es un revólver 38. Estaba a nombre de Della Sutorius, quien la compró poco antes del asesinato. Creo que es un arma muy buena. ¿Ha tenido un arma antes? También averiguan que esta no era la única arma que ella tuvo. Le dispararé así. Un oficial recordó que varios meses antes del crimen, un hombre se le había acercado para entregarle un arma calibre 22. Tengo un arma en la maleta de mi auto. Dijo que pertenecía a su esposa y que ella había amenazado con dispararle. Ese hombre era Darrell Sutorius. El oficial le dijo que entregara el arma en la estación de policía y que levantara cargos de violencia doméstica. Entregó el arma, pero no presentó cargos. A la estación. Él pensó que al sacar el arma estaría a salvo. No sabía que ella iría a comprarse otra arma. En el blanco... El dueño de la tienda donde Della compró la segunda arma recordó que ella era una cliente difícil. La bala... Él le dijo a la policía que aunque una lección de tiro estaba incluida en el precio, ella no la necesitaba. Así. Era una tiradora natural. Con la pistola cargada en mano, ella le dijo que no dejaría que su esposo se divorciara de ella. Pero esas amenazas no bastaban para arrestarla. Los investigadores tenían que colocarla en la habitación con la pistola. La muerte del doctor Darrell Sutorius parecía un asesinato. Los investigadores descubren que su esposa Della tuvo el motivo y la oportunidad para matarlo. ¿Pero podrían hallar evidencia tangible para probarlo? El forense Carl Parrott creía que sí. Él notó que una delgada capa de sangre cubría casi toda la superficie del arma. En un suicidio a veces hay sangre en un arma, pero uno espera que la distribución esté en la boca del arma, quizás en el frente del guardamontes del arma. Pero la sangre estaba en lugares donde uno no espera verla, en la empuñadura que estaba cubierta por la mano del tirador. Parrott encontró una huella de palma parcial en la empuñadura del arma. Determinó que la huella había sido causada por una mano ensangrentada cuando la sangre estaba casi seca. El doctor Sutorius no pudo haber soltado el arma y vuelto a recogerla después de dispararse. Al fin, había pruebas de que una segunda persona estuvo en la escena. La huella estaba muy manchada para comparar, pero Della Sutorius no tenía coartada para el fin de semana en el que murió su esposo. Cuando se reúne toda la evidencia, lo ocurrido el último día de vida del doctor fue evidente. El estilo de vida al que Della Sutorius se había acostumbrado se le escapaba de las manos. La presión aumentaba. El divorcio era inminente. El sábado 17 de febrero, ella llegó a su límite. Y al límite de días en los que debía buscar su nueva arma. Después de disparar a su esposo mientras dormía, acomodó su cuerpo para parecer que se había suicidado. Luego colocó el arma en su mano y apretó el gatillo una vez más, haciendo el agujero en el suelo. Así cualquier forense experto hallaría residuos de pólvora en la mano del doctor.
El 27 de febrero de 1996, la viuda es arrestada por el asesinato de su esposo. En su libro La red de Dela, Aphrodite Jones describe los últimos momentos del juicio 4 meses después. La saga completa de Dela, Dante, Fey, Hall, Hoover, Bayer, Bassett, Britton, Sutorius terminó en junio de 1996. Una lágrima rodó por su rostro mientras escuchaba los alegatos. Luego se desmayó en la silla cuando el jurado anunció el veredicto: culpable de homicidio agravado por la muerte de su esposo. La viuda fue condenada a cadena perpetua. Pasarán 70 años antes de que tenga oportunidad de obtener libertad condicional. Aunque muchos homicidios son resueltos con herramientas a la mano, a veces las pistas y la víctima deben esperar a que las nuevas tecnologías revelen sus secretos. Los escritores de historias detectivescas Don Weber y Charles Bosworth Jr. se hallaron en el medio de un caso similar en junio de 1978. En el tranquilo pueblo de Wood River, Illinois. Carla Brown se había comprometido con su novio de la secundaria, David Hart, y se mudarían juntos. Hart fue a trabajar como siempre, dejando a Brown que arreglaba su casa. Pero poco después, cuando un amigo fue a ver la nueva casa, Brown no respondió la puerta. Después del trabajo, Hart le enseñó la casa a su amigo. No entendía por qué su prometida había salido y dejado la puerta sin seguro. ¿Carla? Mientras caminaban por la casa, la razón se hizo evidente. ¡No! ¡Carla! ¡Carla! Carla Brown apenas empezó a desempacar cuando fue atacada. La policía la encontró arrodillada y su cabeza inclinada en el interior de una cubeta de agua. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda. Estaba desnuda desde la cintura para abajo. La policía interroga a David Hart. Estaba inconsolable. Sus compañeros confirmaron que Brown fue asesinada mientras él estaba en el trabajo. No era sospechoso. Los detectives buscan pistas en la escena. Se usaron cables eléctricos para atar las manos de la víctima. Tenía 2 lesiones lineales en su rostro y cuello. Fue abusada sexualmente. Unos calcetines atados en su garganta indicaron que fue estrangulada. En un extremo del sofá, había un pozo de agua teñido de rosa por la sangre de la víctima. Había más sangre desde el sofá hasta el cuerpo. Pero la pista más sorprendente no estaba en el suelo, sino arriba. La jarra de una cafetera estaba atascada en el techo. El inspector de la policía de Illinois, Alba Bush, no creía en lo que vio en la escena. Había trabajado en muchos homicidios con abuso sexual y pensó que la posición de la víctima indicaba que la escena fue preparada. La víctima tenía las muñecas atadas de forma que la cuerda iba hacia abajo para luego atar la otra muñeca. Pensé que no estaba bien, ya que la víctima podía defenderse de su atacante. El inspector Bush se aseguró de que se fotografiara minuciosamente la escena completa. Luego el cuerpo fue cubierto con una manta para que no se perdiera ninguna evidencia durante su traslado al laboratorio. Cuando se examinan las heridas de la víctima, se determina que había sido golpeada brutalmente una vez. El golpe rompió en 2 su mandíbula y dejó 2 lesiones en su rostro. Las marcas parecían las de unas garras de un martillo de orejas. Aunque Carla Brown se defendió de su atacante, fue sometida y golpeada hasta caer inconsciente. Pero la causa de su muerte fue ahogamiento. Charles Bosworth Jr., un periodista que cubrió este caso por el St. Louis Post-Dispatch,
vio en primera fila el miedo y la ira de la comunidad. Este fue un crimen que ocurrió en el hogar de una encantadora joven que trabajaba, que se mudaba de casa, que empezaba una nueva vida. Ocurrió en plena luz del día. De inmediato surgió el tema de la falta de seguridad en nuestras propias casas, y eso aterroriza al público. Su colega Don Weber, quien era el asistente del fiscal en 1978, se involucra en el caso. Quien fuese el criminal socavó todo sentido de la seguridad. Se agotaron todas las cerraduras. Las mujeres tenían miedo de salir solas. Lo que pensé cuando entré a la casa fue que había sido un crimen brutal y a sangre fría. Y no había ninguna pista. La policía interrogó a los vecinos de Carla Brown. Una testigo dijo que el día del crimen vio a dos hombres bebiendo cerveza y fumando marihuana en el patio de la casa adyacente a la escena del crimen. Los dos sujetos toman pruebas de polígrafo. John Prunty pasó la prueba y no dio respuestas inusuales a las preguntas. Pero cuando Dwayne Conway tomó la prueba, los resultados no fueron concluyentes debido a una perturbación emocional. Solo alguien con una mente perturbada pudo haber cometido un crimen así. Conway se convierte en el sospechoso principal. Pero la escena del crimen daba señales tan mixtas como los resultados del polígrafo. No se hallaron huellas identificables en la escena. El caso se estanca. Un año después, aunque el asesino de Carla Brown seguía libre, la investigación es cerrada. Pero un incidente ocurrido a 1.600 kilómetros abre el caso de nuevo. Un caso de homicidio puede estar cerrado, pero nunca es olvidado. Así ocurrió con el caso de Carla Brown. En 1979, un año después del crimen, el investigador Alva Bush viajó de Illinois a Nuevo México para declarar en un caso de robo de autos. Cuando el juicio se retrasa, pasó el tiempo en un seminario sobre una nueva tecnología forense, mejora de imágenes fotográficas. No tenía idea de que este seminario sería clave para el caso Brown. El conferencista de ese día fue el forense Homer Campbell. En la mayoría de las fotografías hay más información de lo que uno cree. La mejora realizada en diferentes pasos simplifica la fotografía. Hace que los bordes sean más claros, permite que veamos los segmentos de forma diferente. Con esperanzas renovadas, Bush envió las fotografías del asesinato de Carla Brown a Campbell. Él esperaba que esta nueva tecnología ayudara a resolver el caso. Las fotografías fueron mejoradas con una computadora que quitó solamente los segmentos borrosos de cada imagen, una sección a la vez. En el caso Brown, los resultados fueron dramáticos. Campbell llamó a Bush con los hallazgos iniciales. La segunda herida en el rostro de la víctima fue causada cuando el asesino la golpeó con las patas de metal de una mesa que no se veía claramente en una fotografía. El anterior prometido de la víctima, David Hart, aún tenía la mesa de la televisión. Cuando la policía la observó nuevamente, descubren rastros microscópicos de sangre y una hebra corta de cabello rubio, pero no hallan huellas. Aunque el arma había sido encontrada, el asesino seguía libre. Pero la mejora de las fotografías reveló evidencia aún más sorprendente de la brutalidad del asesino. Fue como si hubiese lanzado una bomba cuando me habló de las mordeduras en el cuello. No podía creerlo, dije, ¿qué mordeduras? Y dijo que sí tenía mordeduras en el cuello. La imagen mejorada reveló que la víctima recibió una brutal mordedura durante el ataque. Como la mordedura fue hecha cerca del momento de su muerte, las heridas no se curaron.
pero eran muy borrosas para llamar la atención hasta ahora. Lo primero es examinar la herida y determinar qué detalles son visibles. ¿Se pueden ver las características generales? ¿Se pueden ver las características individuales? Quizás detalles únicos aquí o allá que la hagan diferente de algo más. Campbell determinó que el asesino de Carla Brown tenía una boca pequeña con dientes torcidos. Después de un año sin pistas, este fue el primer indicio encontrado por la policía. Sabíamos ahora que había algo que podíamos vincular con el asesino. Algo personal, algo que él no cambiaría. Recuerdo que estaba emocionado ya que pensé que este sujeto tendría que arrancarse todos los dientes, al menos los del frente, para escapar de este tipo de evidencia. A principios de los 80, los forenses dependían cada vez más de las características únicas de las mordidas. El sospechoso principal, Dwayne Conway, fue obligado por la corte a dar una impresión de sus dientes superiores. Cierre la boca. El molde es enviado al Dr. Campbell. Al analizar los dientes, observamos de nuevo sus características generales. Miramos las características únicas de los dientes, buscamos algo diferente que los hiciera únicos. Pero las fotos no dieron información suficiente. Sin una vista clara de la mordida, el caso se estancaría. Este es. Con obstáculos a cada paso, este era el único camino para los investigadores. Empiezan el papeleo para desenterrar los restos de Carla Brown. Pero la investigación avanza en otro frente. Los detectives descubren que la nueva ciencia de perfiles psicológicos ayuda a los oficiales de todo el país a resolver casos. Bush y sus colegas se preguntaban si un perfil podía ayudarlos a entrar en la mente del asesino de Carla Brown. Reúnen todas las fotos de la escena del crimen y se trasladan a 1.287 kilómetros a la Unidad de Ciencia Conductual en Quantico, Virginia. Allí el criminólogo John Douglas analiza las imágenes y hace una sorprendente predicción. Douglas era simplemente increíble. Él empezó a hablar justo después de ver las fotografías y dijo que la escena fue preparada y que si íbamos a exhumar el cuerpo de Carla, debíamos difundirlo bastante en las noticias. Dijo que ese sujeto, el asesino, nos llamaría, nos contactaría y querría involucrarse en la investigación. El momento en el que llegó esta noticia no pudo ser mejor. En mayo de 1982, 4 años después del crimen, obtuvieron el permiso para exhumar los restos de Carla Brown. Como recomendó el criminólogo, la policía y los medios cooperaron e hicieron del procedimiento un evento público. Para alterar al asesino, los investigadores difunden el hecho anteriormente desconocido de que la víctima tenía una mordida en su cuerpo y que un arresto era inminente. Según Don Weber, asistente del fiscal, se trató de una guerra psicológica. Tratamos de poner nervioso al asesino. Lo había superado. Pensó que se había salido con la suya. Estaba orgulloso y Douglas dijo que lo pusiéramos nervioso. Mientras se tomaban nuevas fotos de las mordidas de la víctima, la oficina de Weber recibe una llamada del amigo del sospechoso principal. Durante su reunión en la oficina sobre este caso, mi secretaria entró y dijo que John Prine estaba en el teléfono. Aunque Prunty había pasado la prueba del polígrafo y no era sospechoso, se comportaba como el asesino. El criminólogo dijo que el asesino trataría de involucrarse en la investigación. Eso fue lo que hizo John Prunty.
La publicidad sobre la exhumación de Brown y la mordida también hizo que nuevos testigos dieran información crucial a los investigadores. Él me dijo que tenía una mordida. Dijeron que una semana después de la muerte de Carla Brown, Prunty describió la escena del crimen a sus amigos minuciosamente, incluyendo detalles sobre la mordida. La única forma en la que él pudo saber sobre la marca 3 años antes de la policía era que él mismo hubiese causado la herida. Se ordena que Prunty diese una impresión dental. El molde, junto con las impresiones de otras 3 personas, es enviado a un odontólogo forense para su análisis. Enviamos 4 impresiones dentales, señalamos a la del sospechoso. Él colocó las otras aparte y revisó las impresiones dentales de Print y tomó un calibrador y miró la foto. Después se sentó y dijo, él lo hizo. Gracias a la paciencia y las nuevas técnicas forenses, se logró obtener una orden de arresto. El 8 de junio de 1982, 4 años después del asesinato de Carla Brown, John Prunty fue arrestado. Algo que tienen las investigaciones de homicidio es que son eternas. No tienen límites. Siempre se está en busca de ese individuo. No hay que enfrentarse a un estatuto de limitaciones. Si alguien cometió un homicidio, hay que trabajar hasta que esté resuelto. Con la evidencia, la policía formula una teoría sobre el primer día de la víctima en su nueva casa y su último día con vida. Prunty hizo unas insinuaciones que fueron rechazadas de inmediato. La discusión escaló hasta que Prunty mordió a Brown en el cuello y golpeó su rostro con la mesa de la televisión, desmayándola. Trató de revivirla echando agua en su rostro con la jarra de café. Vamos, despierta. Cuando fracasó en sus intentos, la vistió y ató calcetines en su cuello para ocultar la mordedura. Ató sus manos y colocó su cabeza en la cubeta de agua donde se ahogó. Después de abandonar la escena, Prunty se lavó la sangre de las manos en el hogar de su vecino Dwayne Conway. Gracias a los avances en la mejora de fotografías, odontología forense y perfiles psicológicos, el asesino de Carla Brown finalmente fue llevado ante la justicia. Esos segundos, el periodo que Don Weber odió más que nunca, fue mientras el veredicto pasaba del presidente del jurado al alguacil y al juez. Cuando leyó el veredicto de su primer juicio, el juez dijo solemnemente, el veredicto que el tribunal me ha entregado dice lo siguiente: el jurado halla al acusado John Prunty culpable de homicidio. El 27 de septiembre de 1982, Prunty fue sentenciado a 75 años en prisión. Aunque el proceso de resolver un crimen puede tener un esperado fin, también puede revelar algunos fantasmas del pasado. Clifford Leyendecker ha sido escritor de historias detectivescas por 22 años. Ha publicado 32 libros. Ser escritor de esos libros es el mejor trabajo del mundo. Para cada libro o artículo que escribo, debo aprender sobre la vida de las personas y su punto de vista en ese respecto. Veo su lado más salvaje, descubres los secretos de todos y eres un investigador, un periodista, y es algo que puede ser muy emocionante. En el siglo XIX, Leo Tolstoy escribió que una familia infeliz es desgraciada en su propia manera. Leyendecker descubrió que es cierto y convierte eso en buenos libros. Me enorgullezco en mantenerme siempre al tanto de los crímenes y especialmente con mis favoritos que llamo crímenes familiares.
En 1993, Linedecker supo de un caso brutal de asesinato en el pueblo turístico de Steamboat Springs, Colorado. Todo comenzó en octubre, en la ferretería de Jerry y Douglas Boggs. Esa mañana, Jerry no había llegado al trabajo y Douglas estaba preocupado. Douglas trató de comunicarse con él por teléfono, pero nadie respondió. Cuando fue a su casa a buscarlo, lo encuentra brutalmente asesinado en el suelo de la cocina. Un oficial de policía de Steamboat Springs acude a la llamada de Douglas. Confirma que Jerry Boggs estaba muerto. Aunque había una herida profunda en la frente de la víctima, la muerte fue causada por 2 disparos en la espalda. El detective Rick Krotz acude a la escena y nota algo inusual. Al ver el cuerpo de Jerry Boggs, vi una marca en su oreja y en su mejilla derecha y no podíamos determinar qué la causó. La marca era rojiza y circular y había una mancha en el lóbulo de la oreja. Al principio pensamos que fue el cañón del arma empujado en su cabeza, que el cañón había causado la herida y la marca por el arma. Una pala ensangrentada es hallada en la escena del crimen. Dio otra posible explicación para las marcas. Si la víctima fue golpeada con ella, los remaches pudieron haber causado las lesiones. La policía también encuentra una bala y gotas de sangre en el suelo junto con pozos de sangre. Mientras el agente Tom Griffin revisaba las salpicaduras, descubre la brutalidad del crimen cometido. Esta convergencia de manchas, esta convergencia tridimensional estaba debajo de la viga del techo. Esta viga tenía una gubia circular que al parecer fue causada por el borde de la pala cuando ésta golpeó la viga. Los investigadores recogen varios casquillos de bala. Quizás pudieran llevar a los investigadores al asesino. Expertos forenses continúan formando el caso. Después de que las balas son removidas de la víctima, son enviadas al laboratorio de la Oficina de Investigación de Colorado. Allí el agente Allen Hammond pone manos a la obra. Pude determinar que las balas eran de un rifle calibre 22. Fueron disparadas desde el barril de un arma que tenía 8 marcas y surcos con un giro a la derecha. Tenían la bala, pero no el arma. Tenían la pala, pero ninguna idea de quién la usó. El asesino podía estar a kilómetros de distancia o muy cerca. La policía de Colorado tenía pocas pistas y casi ningún sospechoso en la muerte de Jerry Boggs. Primero hablan con el familiar más cercano a la víctima, su hermano Doug. Doug Boggs halló el cuerpo. En ese momento casi todos pensaron que estaba relacionado, que era un sospechoso. Lo hallé cuando fui a buscarlo. ¿A qué hora? Se toman muestras de sangre y cabello de Doug Boggs y se comparan con la evidencia en la escena. No concuerdan. Doug no era el asesino, pero sí señaló a los investigadores hacia una sospechosa, su anterior cuñada, Jill Coit. Jerry Boggs conoció a Coit cuando ella restauraba su posada en el pueblo. Ella compró sus herramientas en la ferretería de los Boggs y pronto el hasta ahora soltero solo quiso tenerla para él. Después de su boda en abril de 1991, Jerry Boggs también se convirtió en dueño de la posada de Jill Coit. ¿Pero de qué hablas, Jerry? Pero pronto Jerry y Jill empezaron a tener problemas Primero, maritales. tengo que firmar.
Boggs se sorprendió al enterarse de que su esposa aún estaba casada con otro hombre. Él insistió en que se separaran hasta que ella terminara su otro matrimonio. No quiero estar contigo hasta que... Jill se marchó, pero el escritor Clifford Leyendecker descubre en su investigación que ella regresó a Steamboat Springs con una afirmación sorprendente. Jill o alquiló o pidió prestado a un bebé y fue a Steamboat Springs y dijo a todos en el pueblo que esa era la bebé de Jerry y que era un hombre cruel que la había botado de su casa y que no la quería ni a ella ni tampoco a la pequeña. La niña no podía ser de ninguno de los dos. Jill Coit había tenido una histerectomía parcial años antes y no podía tener hijos. ¿Qué era lo que pretendía? Para averiguarlo, Boggs contrató a un detective privado. Su informe fue sorprendente. Los investigadores descubrieron el secreto de Jill y, claro, se lo contaron a Jerry. Coit no solo estuvo casada una vez, sino 11 veces antes de conocer a Jerry Boggs, con 9 hombres diferentes. Al igual que su matrimonio actual, varios de ellos coincidieron. Boggs anuló su matrimonio y después Coit lo demandó por su parte en la posada. El caso fue amargo. Los investigadores se preguntaban si ese era motivo para un asesinato. Si la gran cantidad de matrimonios que tuvo Coit no bastaba, la policía halló otro secreto de su pasado. En Texas, uno de sus anteriores esposos también murió de forma repentina décadas antes. Cuando empezamos a investigar a Jill Coit, pudimos descubrir que ella tuvo varios matrimonios y varias veces estuvo con 2 personas. Descubrimos que ella era la sospechosa principal en el asesinato de uno de sus esposos, William Coit, de Houston. Eso fue 21 años antes y... Bueno, cuando averiguamos sobre ese asesinato, vimos que ambos eran muy similares. Al igual que Jerry Boggs, William Coit recibió un disparo a corta distancia y las balas calibre 22 traspasaron sus pulmones. Por falta de evidencia, Jill Coit no fue acusada de la muerte de William Coit. Parecía que la historia se repetía. Los investigadores del asesinato de Jerry Boggs se enfrentaban a las mismas circunstancias. Pero una de las vecinas de Jerry Boggs dio una información sorprendente. Dijo que el día del asesinato vio a 2 hombres caminando hacia su casa. Lo que llamó su atención fue que llevaban abrigos gruesos en medio del otoño. Se dio cuenta de que uno de ellos en realidad era una mujer con un bigote falso. El abogado de Jerry Boggs confirmó que él y su esposa vieron a una mujer disfrazada de hombre cerca del tribunal. Definitivamente era Jill Coit. Descubrimos después en la investigación que fue Jill Coit. Ella se vistió como hombre y se colocó un bigote y usó ese disfraz para seguir a Jerry Boggs. Ya saben, para espiarlo. La policía sospechaba que los 2 sujetos misteriosos eran Jill y su novio Michael Backus. Pero Jill Coit dijo a la policía que en ese momento ella y Backus estaban acampando. La policía no tenía pistas sólidas para arrestarlos. Cuando la investigación se estancó, Coit fue al aeropuerto con boletos hacia México. La policía solo pudo ver mientras abordaba un avión hacia la libertad. Dos hombres habían muerto, asesinados con 20 años de diferencia. Ambos recibieron disparos en la espalda con armas calibre 22 y ambos estuvieron casados con Jill Coit. Ella era la sospechosa principal de la muerte de Jerry Boggs, pero estaba en México, fuera del alcance de los investigadores. Aun si regresaba, la evidencia contra ella no era sólida para que la policía la arrestara. Pero de acuerdo con el escritor Clifford Leyendecker, un testigo sorpresa reabrió el caso.
Creo que el punto decisivo en la investigación fue cuando el hijo de Jill, Seth, Stephen Seth, declaró en su contra. Jill Coed y Michael Backus no solo planearon abiertamente el homicidio de Jerry Boggs en frente de su hijo, sino que ella incluso lo llamó después del crimen, diciendo ya está hecho y es un desastre. Seth tenía razones para creerle. Había hallado evidencia en el lavabo de un baño en la posada, donde ella pudo haberse limpiado. Con la declaración de Seth, la policía tenía un caso. Pero no podían actuar hasta que Jill Coed regresara a Colorado. Finalmente, en noviembre de 1993, los investigadores reciben otra llamada de Seth. Dijo que Jill Coed haría un viaje rápido a Estados Unidos para finalizar la venta de una propiedad. Aunque ella se escabulló en el pueblo durante la noche, la policía la estaba esperando. Resultó que Jill Coed y Michael Backus se quedarían en Steamboat Springs más de lo planeado. ¡Las manos en el auto! ¿Por qué? Cuando los detectives registraron a los sospechosos, hallaron cartuchos usados calibre 22 en el cenicero. Y luego hallaron algo que no estaban buscando. Un arma paralizante. Mira esto. Un arma paralizante tiene 2 electrodos que dan una descarga no letal de 100.000 voltios. Puede incapacitar a alguien por varios minutos. En ese momento, las extrañas marcas en el rostro y cuello de la víctima empezaron a tener sentido. Pero los datos forenses sobre armas paralizantes eran escasos, ya que raramente son letales. El detective Krotz pidió ayuda al forense del condado de Arapahoe, Michael Doberson. Solo al medir la distancia de los electrodos en el arma pudimos compararlos con los de la herida que vimos en la foto y descubrimos que estas heridas tenían la misma distancia que los electrodos en el arma. Aunque las fotografías dieron algunas pistas sobre las marcas en el cuerpo, solamente los tejidos de la víctima probarían que un arma paralizante causó las marcas. Si los investigadores hallaban daños consistentes con el uso de un arma paralizante, vincularían a Jill Coed con la escena del crimen. Pero hasta ahora, los restos de Jerry Boggs llevaban 10 meses enterrados. Fueron exhumados para hallar evidencia. Doberson encontró algo. No solo había una lesión en la mejilla, sino varias marcas similares de heridas o raspones en el lóbulo y en el exterior de la oreja. Las muestras de las heridas son analizadas. Como el tejido de la piel puede recibir cargas eléctricas, un voltaje alto puede alterar su estructura. Cerca de la superficie del área dañada, la piel se había reducido. Los núcleos cargados de todas las células habían empezado a migrar debajo de la superficie, como limaduras de hierro en un imán o un banco de peces en una corriente. Pero esta corriente no era de agua, era una corriente eléctrica abundante. Para Doberson, los resultados eran concluyentes. La piel tenía todas las señales de una herida eléctrica. El arma paralizante en el auto de Jill Coed la vinculó con las heridas en el cuerpo de su ex esposo. Después de meses de investigación, la policía sabía lo que ocurrió el día en que Jerry Boggs murió. Jill Coed y Michael Backus emboscaron a Jerry Boggs después de llegar a casa. La víctima fue atacada con el arma y luego golpeada con una pala. Después de 3 disparos, el crimen estaba hecho. Cuando su esposo regresó, ella usó... El libro de Clifford Leyendecker, Votos envenenados, cuenta el final de esta horrible historia. El jurado deliberó solo 5 horas antes de emitir veredictos en contra de ambos acusados y hallarlos culpables.
Ella eligió el pueblo equivocado, el hombre equivocado y la familia equivocada. Fue lo que Douglas Box dijo sobre ella después de los veredictos. Por sus crímenes, Jill Coit y Michael Backus fueron sentenciados a cadena perpetua. La evidencia forense de la escena y de la tumba reveló el misterio. Cuando se efectúa un plan asesino, los investigadores deben revelar toda la historia a partir de pistas que parecen improbables. Mientras los criminales crean que están por encima de la ley, siempre habrá historias de crímenes reales. Pero la ciencia forense siempre escribirá el último capítulo.